Tenemos a continuación elaboración del marco teórico. El marco teórico es una síntesis analítica y crítica de toda la información que has leído, lo que has comprendido, todo sobre el tema que has investigado. Recuerda que la esencia de la tesis de maestría es el conocimiento profundo y especializado sobre un tema específico de tu profesión. Y para saber qué tan profundo y especializado es, se revisa justamente el marco teórico. El marco teórico es la parte medular de la tesis. Todo el tiempo de tu tesis la vives leyendo desde que empiezas hasta un día antes de la sustentación de tu tesis. Si presentas tu tesis sin haber revisado previamente la bibliografía y sin construir un marco teórico de los enfoques y hallazgos existentes con relación a tu problema de investigación, puede llevarte a diseñarte una estrategia de investigación y a construir instrumentos de recolección con datos nada buenos, nada serios, todo un trabajo mal hecho, deficiente, un trabajo poco que desear, poco que no sea atractivo. Todo esto implicaría que tus resultados sean pobres o tal vez sean poco novedosos, que carezcan de poder explicativo. Por eso debemos conocer las partes del marco teórico. El marco teórico tiene tres partes fundamentales. Primero debes hablar de los antecedentes, luego de las bases teóricas y luego las definiciones principales. Vamos a analizar cada una de ellas vamos a hablar entonces. Empecemos. Primero son los antecedentes. Punto número uno, los antecedentes de la investigación. Los antecedentes no son aglomeraciones de investigaciones como muchos a veces amontonan todo lo que pueden de una manera desordenada. Es todo lo contrario. Es una revisión crítica de las tendencias del estudio. Hay que encontrar enfoques de autores. ¿Qué dice el otro autor? ¿Qué procedimientos ha utilizado? ¿Qué resultados ha obtenido? Y tiene que responder a las siguientes preguntas. Cuando haces tus antecedentes, tienes que responder estas preguntas. Sobre el tema de publicidad, lo que es, en el caso que estamos viendo, consumo, ¿qué tanto se ha investigado sobre el tema? Hay estudios previos ya o parecidos que se pretende, al que se pretende realizar, ¿ya? Al que se pretende realizar. ¿Quiénes son los estudiosos más representativos sobre el tema? ¿Qué han encontrado en sus investigaciones? ¿Cómo han hecho sus investigaciones? Es decir, ¿qué metodología han empleado? ¿En qué año se ha publicado el estudio? Todo eso debe ser desarrollado. ¿Cuál fue el objetivo del estudio? ¿Dónde lo hicieron? ¿Quiénes fueron la muestra? ¿Qué metodología emplearon? ¿Y qué concluyeron? ¿No? ¿A qué conclusiones han llegado? Y todo ello tienes que agruparlas en dos: investigaciones realizadas en el Perú y las investigaciones realizadas en el extranjero. Debes citar a los autores, cerradas entre paréntesis, primero el apellido, luego el año separado por una coma. Entonces, esa parte importante. Por ejemplo, puedes decir, ¿no? Puedes citar a un autor que diga: en investigaciones realizadas en Colombia se muestra el problema de la falta de destrezas cognitivas de los jóvenes. González, 1990. Va citando. Y viene la grande pregunta: ¿dónde puede encontrar los antecedentes de la investigación? Básicamente, tanto antecedentes como las bases teóricas provienen de la revisión bibliográfica de los libros. Hay que leer libros que están en las bibliotecas. Todos los antecedentes lo vamos a encontrar, todos los antecedentes, cuando se trata de antecedentes de investigación, vamos a encontrarlos en las tesis de posgrado. También lo vamos a encontrar en las revistas científicas, tanto nacionales como extranjeras, y en las bases de datos. Internet es un arma poderosa, y aquí Google es una de las armas poderosas para encontrar libros. Google es un poderoso buscador de información, pero el 70% de información de Google es comercial y hasta falso, porque hay mucha gente que le interesa más que hagan clic en ciertos enlaces y por eso les pagan y publican cualquier cosa, incluso mentiras. Eso no sirve para la investigación. Originalmente Internet, pues con toda la buena intención, fue hecho para que los investigadores pudieran intercambiar información con rapidez, pero hoy, debido a la globalización, los comerciantes, mejor dicho, delincuentes, ¿no?, sedientos de engatusar a alguien, son los primeros en aparecer en Google. Así que no uses información escrita en los blogs, ¿no?, para citar en tu tesis. No, no vale, 90% es mentira. Inclusive lo escriben los niños. Hoy en día los niños, ya los jovencitos,
ya están entrando a los negocios por internet y están escribiendo diario, escriben como 5 artículos diarios sin tener ninguna especialización y escriben de todo, hasta artículos de cómo ir a la luna. Por eso tienes que encontrar libros publicados con depósito legal, ¿no? Que nos da la Biblioteca Nacional, ¿no? Con el sello ISBN. Por eso, cuando entramos a Google, yo recomiendo, ¿no? Hay unas recomendaciones para buscar en Google. Entonces, la primera recomendación que debemos hacer es uso, ¿no? Tienes que, para que puedas usar las palabras, tienes que utilizar, ¿no? Usa, ¿no? Aquí dice usa, no es una. Usa solamente las palabras claves, ¿no? No uses conectores. No uses conectores como y, o. Es decir, nunca escribas, si quieres buscar la influencia de la motivación en el rendimiento académico, no escribas influencia de la motivación en el rendimiento académico. De frente usa influencia, motivación, rendimiento académico. Regla número 2. Usa sinónimos de los términos claves. Por ejemplo, si estás estudiando influencia de la motivación en el rendimiento académico, utiliza rendimiento escolar, desempeño escolar, logro escolar, rendimiento educativo, rendimiento estudiantil. Es decir, sinónimos, pero sin conectores. 3. Usa comillas para delimitar la búsqueda. Desempeño escolar, pero entre comillas. También te recomiendo que uses la opción avanzada para delimitar la búsqueda. Utiliza la herramienta al-in-title antes de las palabras clave. Por ejemplo, escribes al-in-title, rendimiento académico. Antes que escribas esto al-in-title y sin estos rendimientos académicos, si escribes de frente la palabra, como hemos visto anteriormente, tú escribes influencia de la motivación en el rendimiento académico, te van a aparecer más de 3 millones de respuestas. O simplemente rendimiento académico, 3 millones. Pero al poner al-in-title, entonces se va a reducir a documentos más serios a 500 páginas aproximadamente. Otra de las recomendaciones que tienes que utilizar para que puedas buscar es que tienes que delimitar el formato. El archivo más común en internet está en HTML, es el hipertexto, es el más común. Este hipertexto, este formato, es el más utilizado por los comerciantes, por esos delincuentes que le menciono. Por eso es que paran engañando a la gente. ¿Por qué le está escrito en este texto? Porque es la forma que más fácil lo encuentra Google. Sin embargo, es posible encontrar también documentos en Word, en PowerPoint, en PDF. Entonces, se recomienda utilizar el comando FileType. Este comando, ¿no? FileType. Cuando escribas, puedes poner al-in-title, rendimiento académico, FileType, PDF. Y con esto vas a tener ya no 500, de repente 200 o 150 libros, todos solamente en PDF. Solamente encuentras libros, ya no vas a encontrar engaños por ahí hechos por muchachos. Todos estos comandos y otros datos más están disponibles en la búsqueda avanzada de Google. Tienes que entrar a la búsqueda avanzada de Google. También puedes encontrar información en estos portales de lo que es Redalyc, edX, Cibertesis. Vas a encontrar muchas tesis para que puedas continuar con tu investigación. ¿Qué son las bases teóricas? Hasta aquí hemos visto ya los antecedentes. Hemos dicho que un marco teórico tiene los antecedentes que vas a escribir sobre tu investigación, tesis anteriormente ejecutadas. Ahora vamos a ver tus bases teóricas. Las bases teóricas nos sirven para entender la realidad y para explicar la realidad. Todos tenemos teorías. Nuestra vida está guiada de teorías. Sabemos, por ejemplo, que si no comemos, nos morimos, porque el cuerpo humano necesita combustible, necesita nutrientes para vivir. Sabemos que si tomamos antibióticos nos sanamos de la infección estomacal, porque los antibióticos matan las bacterias. Entonces, también sabemos que si estudiamos una maestría, tendremos mayores posibilidades de empleo. Entonces, pero hay teorías más especializadas donde se requiere un aprendizaje previo para entenderlas. Por ejemplo, el tiempo de reacción de las personas aumenta cuando su sangre tiene más de 0.5 gramos de alcohol por muestra. Ya es una teoría ya comprobada, ya la investigación lo ha demostrado. Lo mismo sucede con una tesis de maestría. Un solo libro no te puede dar toda la información que necesitas en tus bases teóricas. Necesitas leer muchos libros. Las bases teóricas las encuentras en todos los lugares que contienen información bibliográfica. Empieza a buscar en la biblioteca de tu universidad.
¿Cómo construyo las bases teóricas? En primer lugar, debes considerar qué tanta información existe sobre el tema, qué investigas. Al hacerlo pueden ocurrir 4 posibilidades. Tú vas a enfocarte solamente en una de estas 4 posibilidades. Van a ocurrir. 1. Que existe una teoría completamente desarrollada. Es decir, que el tema que estudias cuenta con teorías fuertes y aceptadas por la comunidad científica. En este caso, lo que debes hacer es tomar dicha teoría como la estructura misma de tu marco teórico y explicar fácil. Punto número 2. El siguiente caso, que existan varias teorías que se aplican a tu problema. En este caso, lo más común es tomar la mejor teoría como base, extraer los elementos de otras teorías que sean de utilidad. Usa la mejor teoría principal y el resto como accesorios, solo en los aspectos más razonables. 3. Que existan trozos de teoría. Que existan trozos de teoría que se aplican al problema. Esta es la situación más frecuente en las ciencias. En este caso, elabora tu marco teórico basándote en cada una de tus variables. Define cada una de ellas. Y por último, que existan hipótesis que aún no han sido investigadas. Ideas que están vagamente relacionadas con el problema. En este caso, procedes de la misma forma del caso anterior. Entonces, independientemente a qué tanta información exista, al construir tus bases teóricas, debes centrarte en el problema de investigación y no divagar en otros temas ajenos al estudio. La información que utilices en tus bases teóricas debe estar ligada entre sí. Otra cosa, hecho el diagnóstico de la información que dispones, debes elaborar un esquema tentativo, un índice tentativo de tu marco teórico. Para guiarte, claro, eso te va a indicar, te va a guiar, vas a tener una hoja de ruta, un mapa, un esquema que te ayude a organizar el material que encuentres. Eso te va a obligar a ser más ordenado, inclusive te va a decir qué cosas necesitas buscar. Y acá tenemos un ejemplo de un esquema ordenado. Aquí estamos estudiando la publicidad, el consumo y la influencia de la publicidad. Podemos poner su definición, formación de la publicidad, dimensión de la publicidad, escala de medición, al igual que el consumo. Fíjate que aquí están, ¿qué estamos viendo aquí? Si podemos observar, estamos viendo que tiene 3 partes. La primera parte habla de la variable independiente, luego habla la variable independiente, habla de la relación de las dos variables. En cada una de ellas se define el concepto, se describen los elementos, dimensiones que se analizan. ¿Cómo se evalúa? Básicamente respondes a la pregunta ¿qué es? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se mide? Siempre que utilices algún material bibliográfico, cita al autor y el año de publicación entre paréntesis, de preferencia con una antigüedad no mayor de 5 años. Y aquí tenemos, por ejemplo, una cita de lo que es la publicidad, por citar nomás, según Linares 2001. La publicidad pasa por 4 etapas, se denomina AIDA, que es atención, interés, deseo y acción. Hasta aquí tenemos entonces esta parte correspondiente al marco teórico. Y a continuación tenemos el diseño y procedimiento metodológico. Va a responder a la pregunta ¿cómo investigar? La esencia del diseño metodológico es que incluya suficiente información para que otros investigadores puedan reproducir tu estudio. ¿Qué es un diseño de investigación? Un diseño es el procedimiento estandarizado hecho para responder a las preguntas de investigación. La investigación científica cuenta con diversos diseños y estrategias para realizar investigaciones. Vamos a ver entonces los principales diseños de investigación. Tenemos entonces el diseño exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. El más difundido es esto de acá, al menos esto es lo que vamos a utilizar en lo que es el correlacional, ¿no? Es lo que vamos a utilizar. Debemos aclarar a estas alturas también qué es un método. Un método es el camino para llegar a un fin. Es un procedimiento que se aplica para lograr los objetivos que los investigadores se proponen. ¿Y qué son técnicas? Las técnicas son herramientas auxiliares que usan los diseños como medios de apoyo. Por ejemplo, las técnicas de muestreo, cuestionarios, entrevistas, observación, etc. Una investigación elige un diseño, pero puede aplicar muchas técnicas. ¿Y qué es una metodología de la investigación? La metodología de la investigación es el estudio analítico del método científico, incluyendo la descripción de los hechos y su valoración crítica. A la metodología le interesa más el proceso que los resultados de la investigación. ¿Qué son diseños?
Los diseños son planes y estrategias de investigación para obtener respuestas confiables a las preguntas de investigación. Hablemos a continuación de la población y la muestra. Si tienes que realizar un estudio en la ciudad de Pucallpa aproximadamente, ¿no? Tiene un aproximado de 300.000 habitantes, tiene 3 distritos. Y no vas a ir pues a preguntar a todas las personas sus gustos y preferencias. Aquí necesitamos encontrar una muestra, tamaño, ¿cuánto vas a encuestar? Tamaño de la muestra. Hay una simple fórmula, inclusive hay software ya para encontrar el tamaño de la muestra, ¿ya? Y más o menos, si se habla de 300.000 habitantes, hay un promedio de más o menos 250 personas que vas a encuestar. Pero tenemos acá la fórmula cuando son poblaciones menores a 100.000 habitantes, utilizamos esta fórmula. Cuando es mayor a 100.000 habitantes, utilizamos esta fórmula. Y acá tenemos entonces la población, muy bien lo podemos aplicar y tenemos esa cantidad de personas a quienes vamos a encuestar. En este caso tenemos aquí 185 personas para irnos a encuestar. Tenemos técnicas de muestreo. Para hacer el muestreo podemos utilizar el método probabilístico o el método no probabilístico. Ya que tenemos el muestreo aleatorio, sistemático, estratificado. Y en nuestro caso de nuestra investigación vamos a utilizar el muestreo politápico. En otro video vamos a explicar cada uno de estos muestreos cómo se realiza. Porque en el caso del muestreo polietápico, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a utilizar el plano oficial de la ciudad de Pucallpa. Lo vamos a identificar por manzanas habitadas y no habitadas. Vamos a enumerarlas del 1 hasta donde encontramos. En este caso vamos a ver, obtenemos la población de la ciudad de Pucallpa, de sus 3 distritos, y vamos a tener una cantidad de habitantes en la población urbana, porque hay la población también rural, ¿no? Vamos a quedar con una cantidad de población urbana de 179.658 habitantes. El número de manzanas conviviendo son 1.626. Y tenemos también acá habitantes por hogar. Habitantes por hogar, según el INEI, son 5 habitantes por hogar. Entonces, para ver el número de hogares, se divide 179.000 entre 5 habitantes por hogar. Tenemos 35.974 hogares. Para saber cuántos hogares hay por manzana, dividimos los 35.974 hogares entre 1.626. Tenemos 22 hogares por manzana. El crecimiento poblacional es de 5. ¿Cuántas entrevistas por manzana vamos a hacer? Entonces tenemos 22 hogares por manzana entre 5, que es el salto sistemático. Vamos a hacer 4 entrevistas por cada manzana. Y aquí tenemos la aplicación de la formulita que ya les había mencionado. De acuerdo a la aplicación de la fórmula, vamos a tener que aquí realizar 384 encuestas para el caso de nuestra investigación, de nuestro proyecto de tesis. Tenemos 384 encuestas dividido entre 4 personas por manzana. Vamos a llegar solamente a 96 manzanas. En la ciudad de Pucallpa solamente tomaremos 96 manzanas. Pero esas 96 manzanas le vamos a aumentar un 20% de seguridad, un factor de seguridad. Si aumentamos un 20% a 96, vamos a llegar a 109 manzanas. Si son 1.626 manzanas dividido entre 109 manzanas, hay un saldo sistemático de 15. Entonces, de 15 en 15 vamos a llegar a todo Pucallpa, de 15 en 15 manzanas. Por ejemplo, yo hago un sorteo del 1 al 10, me sale 6. A partir del 6 tengo que sumar más 5, más 5, más 5, y así llegar hasta las 1.000, hasta las 1.626 manzanas. Partiendo de la manzana 6, voy sumando más 15, más 15, más 15, y llegar a la manzana 1.626, tal como lo demuestra este cuadro. Aquí ya tengo sintetizado cómo llegaré a la manzana número 109 y que será la manzana número 1626. Entonces, este es mi diseño de investigación. Tenemos aquí la observación 1, después de la investigación, una observación 2. Voy a tener también una observación, lo que es el testigo, que no voy a aplicar los datos. El diseño de investigación está a nivel correlacional, cuasi experimental y desarrollo de caso, cuyo interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este caso, ¿no? Intenta explicar el tipo de causal. Luego vamos a tener también el cronograma. El cronograma es sencillo, lo podemos encontrar en cualquier ejemplo de plan de tesis. Responde a la pregunta ¿cuándo investigar? El presupuesto responde a la pregunta ¿con qué investigar?
vamos a anotar las referencias bibliográficas. Hay técnicas de referencias bibliográficas, que lo vamos a ver en otro video. Por ahora nos hemos centrado en las partes fundamentales y más importantes para empezar a elaborar tu tesis y hacerlo en menos de 15 días. Hasta aquí será mi participación y no se olviden de revisar mi página web www.motivatei.com para que sigas aprendiendo más sobre este tema de cómo hacer tesis en menos de 15 días.